castigaba, me daba, me daba duro, bien duro. Eh, pero en ocasiones yo entendía, ¿no? Yo me lo merecía, porque hacía cosas que no debía haber hecho, ¿no? Pero después ya uno aprende de la experiencia de los demás, ¿no? Y uno aprende principios bíblicos. Y yo eduqué a mis hijos de una manera un poco diferente, me parece a mí, porque a veces ellos manifestaban la carnalidad, ¿no? Y cuando manifestaban la carnalidad, eh, yo usaba la vara, definitivamente, yo usaba la vara. Pero la manera en que uno lo hace, la manera en que uno lo hace. Yo sencillamente a veces que el hijo mío se portaba mal en la iglesia y empezaba a gritar y hacer sus cosas, y yo simplemente lo sacaba afuera. Nunca lo castigué en público, porque yo entendía que había que respetarlo. Y en ese sentido yo creo que el pasaje de Efesios, ¿no? No provoquéis a ir a vuestros hijos, se aplicaba muy bien, ¿no? Yo no quería humillarlo en público. Así que yo lo sacaba aparte y le explicaba, mira, no hagas esto porque van a haber consecuencias para ti si continúas en esto. Eh, no me hacía caso. Y yo venía ahí, lo llevaba otra vez y le decía, yo no te voy a castigar, no te voy a tocar. Cuando lleguemos a la casa, entonces la tiene. Entonces yo venía y lo corregía, llegábamos a la casa y yo me sentaba al lado de él y le explicaba. Esto fue lo que yo te expliqué, esta fue tu actitud y insististe en hacerlo y por lo tanto ahora, pues, ahora tienes tu castigo. Yo venía, me sacaba mi correa y le daba sus dos cantazos, ¿verdad? Y, y yo siempre, yo le explicaba, ¿no? ¿Por qué yo los estaba castigando? Eh, y hasta el día de hoy ninguno de ellos ha mantenido una actitud negativa ni hacia la iglesia, ni a la corrección. Al contrario, a veces que los escucho hablando y están muy agradecidos por la corrección que tuvieron en los momentos en que lo necesitaban, ¿no? Eh, y la Biblia es muy clara también en ese aspecto, ¿no? Hay muchos pasajes de la Biblia. Yo a veces escucho a muchos padres que se sienten muy orgullosos porque nunca han tocado a sus hijos. Es decir, nunca han sacado su correa para darle a sus hijos, para corregirlos. Y uno se da cuenta, precisamente porque no sacaron la correa cuando era necesario, ahora se manifiesta. ¿Eh? Entonces, en la casa, es una de las cosas yo creo que son importantes. Si en la casa ellos no aprenden a respetar la autoridad, y porque no hay consecuencias desobedeciéndola, cuando salen a la calle hacen lo mismo. No respetan a la autoridad de la policía, por ejemplo, porque no, no ven ninguna utilidad. No ven consecuencias como resultado. Y aquí hoy día estamos sufriendo una experiencia así. En muchos estados aquí, en los Estados Unidos, ahora han adoptado una política interesante, que a los criminales no se los debe castigar, sino que se los debe de educar y asistir psicológicamente, porque han sufrido por la influencia de la sociedad y por lo tanto ahora han reflejado eso. Y entonces ahora lo cogen, hacen las fechorías que están haciendo, lo llevan a la corte y lo sacan otra vez. ¿Y qué hacen? Vuelven a hacer lo mismo. Matan y roban. Y eso es un desastre lo que aquí se ha formado. En ese sentido, hay unos principios tremendos y hay que tener cuidado de irse al otro lado, ¿verdad? De no disciplinar a los hijos. Y hay muchos padres que han adoptado esa política de no disciplinar a los hijos. Y entonces ellos no aprenden lo que eso implica, ¿verdad? Esa ha sido mi experiencia, ¿no? En la manera en que yo eduqué a mis hijos.
Bueno, en esa época era, sí, pues sí, definitivamente esa era la situación. Pero hoy día existen elementos que si uno los aplica nos va mejor. Sí. Decía Patricio que a los latinos nos gusta que nos disciplinen, ¿sí? Sí, una educación así. Entonces, pero hoy hay mejores métodos, solamente uno nomás le voy a explicar. Anita ha robado un caramelo del vecino, ¿ok? Ha robado un caramelo del vecino. Eh, la vecina, pues enojada, vio, va donde la mamá de Anita y le dice, señora, su hija ha venido y me ha robado un caramelo. Se ha sustraído un caramelo de mi despensa, ¿no? Entonces, por favor, ¿qué está enseñándole a su hija? Entonces, ¿qué pasa con Anita? Anita va a pasar por algunas cosas. Bien, la mamá le va a castigar y va a agarrar la plata, ¿sí? Vecina, tenga, le pago. Y la castigada de su vida, ¿sí me entiende? Y ok, la castigada de su vida y piensa que con eso solucionó el problema. Pero el castigo no soluciona el problema, ¿sí? Solo lo reprime. Cuando tenga 9 años ya no va a robar un caramelo, sino va a robar una bicicleta. Y eso pasa con Latinoamérica. Hay un estudio que hizo Patri del 2000 y donde dijo, porque en Estados Unidos hay muchos personas que no se portan bien y son generalmente latinos, ¿no? Como nosotros. Entonces, el estudio arroja, ¿no? Que esto se debe a nuestra forma de ser. No le dejamos de ser a nuestros hijos independientes, queremos controlarlo todo y controlarlo todo. Sí. Entonces, hay un control, pero cuando está el control y cuando no está el control, él no lo hace. Él se porta diferente. No tenemos que enseñar al hijo que cuando no estemos o estemos, él siga siendo el mismo. Eso es lo que cuesta. Y yo entiendo que Pablo, cuando en Efesios está diciendo instruye al niño en su, perdón, cuando dice disciplina, que viene del griego, del latín discipular, y luego también dice instruir, está hablando de que ese es el camino. Es más difícil, por supuesto que es más difícil. Ahora, volvamos al tema de Anita. ¿Qué le va a ayudar a Anita a no hacer lo mismo? Vecina, ok, mi hija hizo eso. Vamos, porque ahí está, yo estoy de acuerdo con el pastor Saúl, la autoridad. Nosotros los padres hemos perdido hoy día autoridad. Tú eres la autoridad. Ok, hizo esto. Vecina, tranquila. Vamos a arreglar estas cosas. Y hay que enseñarle una lección a mi hija. Necesita una lección. Y esa va a ser la lección de su vida, la vergüenza de su vida, porque ella tiene que pasar por una vergüenza. Entonces, al día siguiente, vecina le va a limpiar la vereda de su casa. ¿Sí? Va a botar la basura y la niña va. ¿Sí? Limpia la vereda, bota la basura, ¿no? No lo va a volver a hacer. ¿Sí? Ha aprendido. ¿Entiendes? Con uno de mis hijos pasó lo mismo. Se había robado un juguete que no era, era un juguete normal, medio caro. Y él dijo que se lo había encontrado. ¿Sí? Así de, papá, me lo encontré. Ah, ok, te lo encontraste, muy bien, le digo. Bueno, pues de repente a algún compañero se le cayó, vamos a preguntar en el colegio de quién es. Y él es feliz en la noche, pero al día siguiente que cuando le llevaba en el vehículo lloraba, papá, no, por favor no vayas, papá, no, papá, no vayas. Hijo, tengo que ir. Fuimos y efectivamente había tomado de otro niño. Él aprendió la lección, no más. ¿Sí me entiende? Yo lo podría haber castigado y no iba a aprender. ¿Sí? Lo iba a volver a hacer y tendría que volver a castigarlo, porque el que castiga lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, y hay que castigarlo y hay que castigarlo y hay que castigarlo. Pero en cambio yo aprendí que hay que usar esto. Exacto. De paso, les voy a decir un ejemplo. No existe en la Biblia ningún versículo bíblico o una historia donde los judíos castigaban a sus hijos. No existe. ¿Quiénes castigaban a sus hijos? Eran los egipcios. Eso sí hay mucha evidencia que se ha encontrado, ¿no? Pero en la Biblia no hay. No hay eso. ¿Me entienden? No encuentro. Yo no he encontrado. Si me demuestran bien. Entonces, pero no he encontrado.
Sí, hay en Proverbios hay un pasaje que dice que castiga al niño, por supuesto, pero bueno, tiene otra interpretación también. Y yo cuando leo todo el libro de Proverbios, me doy cuenta que el libro de Proverbios es de disciplina. Es un libro que habla de disciplina, habla de sabiduría, habla de educación. Creo que ese es el camino, ¿no? Cuando lee los 30 capítulos de Proverbios, ese es el camino. ¿Entiendes? Ahora, creo que sí, por último, que si no se puede nada, el último recurso, yo lo llamo el último recurso, debe ser ese. ¿Sí? Una vez a mi padre, ¿qué hice? Agarré la ducha y lo bañé con agua fría. Santo remedio, dicen algunos, ¿no? Pero como último recurso, cuando no te da resultado lo que has probado, hay un recurso. Si está bien, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Hay un psicólogo cristiano que es muy famoso, tiene un programa por la radio. ¿Cómo? James Dobson. James Dobson. Ajá. Y una de las cosas que él decía era que la disciplina corporal, él enseñaba la disciplina corporal, pero él decía que tenía que ser el último recurso, como tú acabas de decir, y que la disciplina corporal solamente se utiliza cuando hay un reto abierto a la autoridad. Todos esos otros métodos que tú señalaste, él también los comunica y los enseña, pero él hablaba de ese aspecto en particular, que muchas veces, cuando el padre tiene que decirle al hijo una y dos veces, a veces que le dice, eh, esta es la tercera vez que te lo digo. Él decía, ¿por qué el padre tiene que decirle al hijo, esta es la tercera vez, cuando con una sola vez que lo haya dicho es suficiente? Entonces él señalaba de que cuando el hijo ve que el padre le da una segunda oportunidad, la próxima vez va a pedir dos oportunidades. Aquí creo que fue el nietecito mío, ¿verdad? Fue a la escuela y ¿cómo fue que lo que pasó? Él castigaba, la maestra castigaba a los niños, ¿verdad? Los castigaba y entonces los niños le pedían una oportunidad a la maestra, pero maestra, dame una oportunidad. Entonces la maestra le daba una oportunidad y no los castigaba, los dejaba ir a jugar afuera. Entonces volvían y desobedecían y se ponían a pelear y entonces la maestra le dice, no, nadie va a jugar. Y le decía, pero deme una segunda oportunidad. La maestra se lo daba. Ok, entonces el necesito mío era el más travieso. Así es que él le pedía a la maestra una segunda y después una tercera y entonces una cuarta y entonces ella se quejó con mi hija y le dijo, bueno, tu hijo yo le doy hasta 4 oportunidades. Y entonces mi hija le pregunta cuando llega a la casa, ¿por qué los otros niños se le dan 2 oportunidades y a ti hay que darte 4? Y él me dice, ¿por qué voy a tener 2 cuando puedo tener 4? Ese era el principio que Thompson también estaba explicando, ¿no? Que el niño aprende eso. Así que se lo dice una sola vez, no tiene que volvérselo a repetir. Cuando él ya no responde es porque él está retando la autoridad. Y ese era el principio que le estaba señalando. Sí, está bien. Muy bien, Pastor Saúl. Gabriel levantó la mano, ¿no? Después Hilda. Vamos, Gabriel. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Muy interesante. Estaba pensando si el nieto de Saúl sale al abuelo. Yo puedo hablar con alguna experiencia de padre también. Todavía no abuelo. Y recuerdo algo que pasó con un muy buen amigo mío. Y yo aprendí de él alguna cosa que me dejó pensando. Él tenía 3 hijos, no, 4 hijos, 3 varones y una mujer. Y él era anciano de iglesia, en la época en la que el anciano tendría que jactarse de la disciplina de sus hijos.
Los hijos que tuvo no fueron siempre los más disciplinados en la iglesia. Y él era una persona muy tranquila, muy pacífica. Era muy difícil verlo enojado. Así que sus hijos aprendieron a quererlo a su papá, mucho. Una persona agradable, de trato agradable. Y una de las cosas que él siempre decía era que uno de los problemas que existe es que los hijos, o uno de los problemas mayores que existe hoy, es que los hijos, cuando tienen un problema, no hablan con los padres. Porque tiene la idea de que ese problema, en vez de ayudarlo a solucionarlo, ese problema va a servir para que el padre le genere alguna prohibición de hacer tal o cual cosa. Bueno, él tuvo ese cuidado en la crianza de sus hijos y un día uno de ellos vino cuando todavía tenía 10 o 11 años. Aquí en esa edad ya en la Argentina van a tener fiestitas con baile y otras cosas. En algunos lugares preparados desde temprano, no muy tarde a la noche, pero a las 6 de la tarde ya hay lugares que se abren con muchos chicos que van a bailar, por ejemplo. Y la hija o el hijo, ya no recuerdo cuál de ellos, pero era chiquito, le vino y le planteó al padre: mira, todos los compañeros míos van a ir a bailar a un lugar, van siempre, y ahora me invitaron para que yo vaya también, y yo quiero ir. Y cuando él contó eso, todos esperábamos que, como un buen anciano de iglesia y como una persona que debe dar una disciplina ejemplar, inmediatamente le debe haber prohibido que fuera a ese lugar. Y él contó que estuvo pensando mucho en eso y orando, el Señor le dio la sabiduría para ver cómo contestar. Y entonces le dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a arrodillarnos y vamos a pedir al Señor que guíe las cosas para que sea lo mejor para vos. Si yo tuviera que decirte algo, yo te lo prohibiría, pero yo no quiero prohibirte, quiero que pienses y hagas tu propia experiencia. Así que lo que yo te sugiero es que vos hagas lo que vos pensás que Dios te dice, eso hagas. Bueno, se arrodillaron y oraron, los dos. Y cuando se paró, le preguntó: ¿qué vas a hacer? Dijo: yo voy a ir. Bueno, lo dejó ir. Por supuesto que él no se quedó tranquilo en la casa, pensando que había entregado a su hijo o a su hija a algún lugar que no le iba a hacer bien. Pero él dijo: si yo le hubiese prohibido, lo más probable es que hasta los 17, 18 años no hubiese vuelto a ir o no hubiese intentado ir. Pero apenas se emancipe, lo primero que va a ser querer probar eso que yo le prohibí. Así que el chico fue, y cuando volvió, le dijo: papá, yo no quiero ir más a ese lugar. No es lo que yo quiero para mí. No me sentí cómodo. Así que los dos volvieron a hablar y dieron gracias a Dios por lo que pasó. Yo sé que eso es lo más difícil, porque eso desafía nuestra credulidad, nuestra confianza en Dios. Y no se puede aplicar siempre a cualquier situación. Orar siempre es bueno, pero hay cuestiones que deben ser resueltas de otra manera. Quizás, al menos de que nosotros como padres oremos y pidamos sabiduría. Pero a partir de ese momento ya no era necesario
que el padre a cada rato estuviera cuidando a su hijo y diciéndole no, no vayas a ese lugar. Así que esas son la disciplina en el Señor. Y yo sé que como padre, el desafío más grande que yo tuve, y no creo haberlo cumplido con integridad, es ayudar a mis hijos a pensar en el Señor y experimentar lo que ellos directamente con Dios pueden aprender. Eso quería comentarles, compartir. Gracias, Gabriel, por tu experiencia. Son experiencias, ¿no? Cada experiencia es diferente. Y muy bien, muy bien. Es grato. Hilda, vamos. Hilda levantó la mano, ¿no? Sí, la veo ahí con la mano levantada. Sí. Buenas noches, pastor. Mire que yo digo digo, el tema de hoy definitivamente muy, muy interesante. Y yo digo, aquí en Estados Unidos, yo creo que todas las personas que somos en Latinoamérica, bueno, todos los inmigrantes, tenemos algo bien complicado en este país, porque normalmente venimos pensando que queremos darle lo mejor a nuestros hijos y nos equivocamos, ¿verdad? Porque por quererle darle lo mejor a los hijos, hay veces que esto como, yo ahora lo veo, ¿no? Antes aprendió el evangelio muy diferente y ahora que empezamos que pues empieza uno, ¿verdad? A ver más, aprender un poco más de la palabra. Uno dice, caray, ¿cómo cuando teníamos a los hijos desde pequeños no pudimos aprender todo esto? Porque yo creo que como yo y los papás que siguen llegando, y yo veo mucho a los niños que de 12, 3 años, que aquí les damos todo. Aquí les damos cosas que igual en nuestros países no les hubiéramos podido dar, o muchas veces decimos, se lo doy, se lo compro, o le doy esto porque yo no lo tuve, yo quiero que mi hijo lo tenga. Y aquí a los niños les damos, yo creo que de más definitivamente, y no nos damos cuenta porque venimos con esa mentalidad de queremos darle a los niños lo que no tuvimos, queremos que ellos tengan lo que nosotros no pudimos tener. Y es un gran error, ¿verdad? Un gran error porque no aplicamos no nada más en los límites, sino decir, y no porque seamos malos, sino porque así debe ser, porque es por su bien. Y yo creo que es algo un poco difícil en este país, pero bueno, ojalá que yo digo que muchos papás, ¿no? Y que tienen hijos pequeños, pudieran aprender y escuchar todo esto porque van creciendo y yo ahora lo único que yo le doy gracias a Dios es decir, bueno, pues eran chiquitos, uno te los llevas, ¿no? Vámonos a la iglesia y eso. Y yo digo, yo le pido mucho a Dios que todo lo que los niños aprendieron, siempre lo tengan presente donde quiera que estén, porque llega el momento en que bueno, ya uno a veces ya tienen sus propias actividades y todo, y ya no puede uno estar ahí atrás de ellos, ¿verdad? Y este país yo creo que sí nos da mucho, gracias a Dios, pero también yo creo que nosotros, muchos como papás, sí cometemos el error de darles demasiadas cosas y no aprendemos a esa parte de los límites, de que te ganas esto y bueno, ahora sí que luego nos toca, ¿no? Estar en la lucha y bueno, pues ojalá que este tema pueda ser compartido con más personas, porque este país es muy complicado. Aquí los niños desde que tienen 3 años les enseñan en la escuela que tienen que marcar al 311 si el niño, usted le dio una nalgada, o sea, lo lleva a la escuela y si por ahí le dio usted una nalgada, yo recuerdo mucho que yo revisaba, ¿no? Porque pues a veces sí les tocaba su nalgada y yo le decía a mi esposo, no lo puedo mandar a la escuela porque tiene la marca.
nos metemos en un problema aquí muy grande. Entonces, pues es un país que nos da mucho, pero también un poco complicado con la educación de los niños, pero pues bueno, hay que seguir compartiendo estos temas porque, bueno, no es fácil aquí en Estados Unidos poder educar y sobre todo aplicar la disciplina, ¿no? Yo les decía mucho a mis hijos, no te pego, y siempre les decíamos, te voy a corregir. O sea, usar la palabra corregir para no decirle te voy a dar, porque sí era un problema en este país. Eso era todo lo que quería compartir. Hilda, gracias. Mira, en cuanto a eso, yo recuerdo hace unos 5 años, iba con 2 de mis hijos a vender alfombras en el mercado. Y es un delito que los niños trabajen, sí sabe, por el Estado, ¿no? Pero yo estoy en contra de eso. Es cierto, hay explotación, pero yo no lo hacía por explotación, sino que el padre es un maestro, ¿entiendes? Entonces iba con mis hijos, ellos vendían alfombra y me invitaban a mí, yo les hablaba alfombras mágicas, compre su alfombra y huele, ¿no? Entonces la gente me compraba bastante, sí, compre su alfombra y huele, ¿no? Entonces tiene que ser bien carismático. Y entonces mis hijos también, ¿no? Y vendían y era hermoso, ¿no? Entonces es su escuela, ellos saben que el dinero cuesta, saben que se gana de sol a sol, ¿no? Entonces usted puede hacer pequeñas cosas en casa por sus hijos, ¿no? Donde ellos comiencen a valorar, ¿no? Y si tiene hijos más pequeños de 5 o 6, si van conmigo, ahora te voy a dar el dinero y tú vas a comprar, ¿sí? Y él compraba, vas a pedir esto, esto. Y yo lo miraba. ¿Sí me entiende? Porque yo voy a tener que hacer, él tiene que ir aprendiendo. Nosotros somos los maestros, los primeros maestros de nuestros chicos, ¿no? Eso, Lidia, vamos. Oh, no, el tema ha estado maravilloso. Ojalá pudiéramos tener, la semana pasada estuvo bien bueno, porque el problema es que muchas veces las iglesias perpetúan los errores, estudian la Biblia, cogen los textos, los viran, y ese de que las mujeres estén sujetas a sus maridos ha sido usado mucho en las iglesias, y por eso hay muchos problemas en los matrimonios, aún en la iglesia, y los pastores utilizan eso mucho, y lo que ha causado es daño a los matrimonios, mucho daño. Pero yo me alegro que usted trajo a claridad ese tema, hace mucha falta. Lo segundo, hoy de los niños, otro problema también, que es ese mismo, que es obedecer a los padres. Yo visito a mi sobrino en la cárcel y yo he visto, y él mismo me lo dice, aquí lo que tú vas a ver son hispanos y negros. Y casi todos los padres han sido, muchos de ellos los padres no han estado ahí presentes, y otros han estado presentes, pero han sido severos, han abusado de los hijos. Y a estos son los que están aquí en la cárcel, me dice él. Estos son los que abusan otros niños, abusan unas mujeres. Él me cuenta, porque mi sobrino lleva muchos años en la cárcel por boberías que ha hecho, ¿no? Entonces, lo otro es la hermana Hilda, que dijo de los padres hispanos que vienen aquí. Es cierto. Yo veo que sí vienen y los niños le tienen de todo, pero ¿sabe lo que no tienen los niños? Tiempo con los padres, porque los padres trabajan tanto y tanto que apenas los niños están con la abuela o con la niñera o con alguien que los cuida hasta que los padres van a recogerlo. Muchos de esos casos son así. Entonces se le está perdiendo esa parte importante del tiempo, darle un tiempo a los niños, hay que darle el tiempo. Y me gustó lo que usted dijo, disciplinar, educar al niño, porque me recuerda a mi hija. Yo tengo 2 hijas y la hija mayor me ha salido oro. Es verdad que ella ha cometido sus errores se me casó muy pronto, se envolvió con un muchacho y se me casó, pues no tan pronto, pero se envolvió y tuvo velazo. Pero yo la observo a ella y ella es una madre que educa e instruye. Ella, el último recurso que usa es que le dice, acuérdate que ya esto lo hemos hablado varias veces, te voy a dar papao. Papao es que te voy a pasar la manita en las piernitas o algo. Pero ella, entonces el esposo es diferente. El esposo es de que grita y quiere que se hagan las cosas como él dice, y lo que causa es pavor. Las niñas le han cogido miedo. Ahora él ha cambiado porque él ha visto que el sistema de mi hija funciona mejor que el de él.
porque primero las niñas pavor le tienen, pero entonces ella vio ese problema. Y ella, mi hija es sabia, ¿no? Yo digo, gracias al Señor me salió así, me ha salido oro. Y yo la veo como ella, y yo le digo a ella, oye, pero que tú eres mejor madre que yo, tú saliste mejor que yo me quedo pasmada. Porque las niñas, aun cuando ella no está, las niñas me dicen, no mami, Tita, nosotros no podemos ver ese movie, nosotros no podemos ver esa película, mi mamá dijo que no. Y hoy no es el día de ver televisión. Nosotros no podemos ver televisor de lunes a jueves. Nosotros no podemos ver televisor. Y ella, lo que la madre le dice, eso es lo que ellas hacen. Y yo veo que ella, cuando mi hija no dice las cosas más que una sola vez, las mira y les dice, y no lo más que de mirarla. Y es eso, es que ella saca tiempo para hablarle. Ella le habla mucho a las niñas, las educa, les enseña, las escucha, le pregunta qué pasó, cómo pasaron el día, qué pasó en la escuela, a tal forma de que un día un niño, cuando ella llegó a esa escuela nueva, mi hija es maestra de su hija y la tenía en una escuela Montessori cristiana, pues la mandó a la escuela pública y la primera semana, la segunda semana, ella notó cuando fue a recoger la nena, fuimos las dos a recoger la nena, ella notó la nena un poquito y le preguntó, ¿cómo pasaste? ¿Cómo fue el día hoy? Y ella dice, ay, mami, bien, pero hay un niño que me mandó a sentarme encima de la pega, me mandó a sentarme encima de puso una pega, le digo, te sientas en la pega, si no mañana yo te voy a matar, yo te voy a traer algo para matarte. Wow. A la nena. Y entonces mi hija, ella le dijo rápido, porque ella le dice todo, ella le dicen todo a su mamá, todo. Fuimos, ella dijo, no, esto hay que resolverlo hoy mismo. Volvió para atrás inmediatamente, dijo, vamos a hablar con el principal. Y así fue a hablar con el principal. El principal quería excluir la niña de la reunión y mi hija le dijo, no, ella es la parte importante de la reunión porque ella es la afectada. Mi hija tiene que estar aquí y ella es la que le va a hablar a usted. Y así fue que se resolvió el problema, gracias a Dios se resolvió. El niño, la familia se llamó y el niño no volvió jamás a amenazar a mi nieta que tenía 7 años tenía cuando pasó eso. ¿Tú entiendes? Pero me gusta, yo digo, gracias a Dios, es importante. Estos temas hay que traerlos más a los padres jóvenes de la iglesia. Pastor, yo le doy las gracias porque eso es importante, tratar estos temas. Porque las familias hispanas están pasando por muchos problemas con sus hijos. Y no solo las hispanas, las americanas, pero las que yo conozco son las hispanas. Pero gracias, eso quería decirte. Gracias, Hilda. Muy hermosas tus palabras y que Dios bendiga a tu nieta y a la niña de oro, ¿no? Javier, vamos. Bueno, se está haciendo largo. Saúl mencionó algo que es un problema social, o por lo menos un fenómeno que pasa allá y que pienso que está pasando en muchos lugares. Y en cuanto a la política de trato con el delito por parte del Estado. Y es cierto que ahora muchas de las teorías que, digamos, define, de la filosofía con la que se definen las políticas de trato contra el crimen, tienen un origen un tanto humanista, digamos, porque consideran que no se puede castigar si la persona no tuvo primero todas las herramientas o no le fue correctamente suministrado todos los derechos para formarse bien. Lo cual es atendible, pero también contiene subliminalmente la idea de que las personas no son malas desde adentro, sino que son malas porque el sistema las arruinó. Por otro lado, ese fenómeno social creo yo que es el resultado lógico de que hace algunos años la filosofía era completamente la inversa, y era que el castigo era lo que garantizaba
el orden y la buena conducta de las personas en sociedad, el miedo al castigo. Así que vivíamos en una sociedad con obligaciones sin derechos, y ahora pretendemos vivir en una sociedad con derechos sin obligaciones. Ahora, ¿por qué esto, digamos, lo menciono? Porque creo que es el mismo problema que se da justamente en las familias, o mejor dicho, en los hogares, y es, digamos, la reproducción a escala social del problema en el hogar. Y creo que el desafío justamente pasa por... Los cristianos sabemos que existe una coordinación o una retroalimentación de las dos cosas. Las personas no somos buenas por naturaleza, pero además necesitamos poder convivir en un sistema, en una sociedad que no aliente la maldad natural, o no la premie o no la desarrolle, sino que la trate de mantener a raya. Y los principios bíblicos para aplicar en el hogar y en la sociedad apuntan a eso. No es el sistema el que me va a hacer bueno, pero me puede ayudar a que no se desarrolle la plenitud de la maldad inherente en cualquier persona. Inclusive reeducarla para que por lo menos gran parte de esa maldad sea mantenida dentro de límites sanos para la persona y para los demás. Y en el hogar, la tarea de los padres muchas veces es esa, y se requiere mucha sabiduría porque algunos hijos necesitan trato diferente de otros para poder lograr los mismos resultados. Así que el castigo que funcionó con uno por ahí es justamente lo que no hay que aplicar en el otro, y ahí es donde se pone difícil. Pero pensaba en términos de la sabiduría con la que Dios administraba eso, porque justamente Él es un padre que demanda y exige honra de sus hijos y se la gana, pero a su vez es un padre que no mueve a ira a sus hijos. Ahora, hay hijos airados contra ese padre, injustificadamente. Pero él no es un padre que mueva a ira a sus hijos, él no aconseja lo que él no hace, digamos. Aconseja dando el ejemplo, en ese sentido. Y propone principios para que sus hijos, que él sabe que necesitan corrección y que tienen tendencias dañinas para sí mismos, un sistema que los mantenga dentro de lo posible alejados o protegidos de esa propia inclinaciones dañinas. Ese es el desafío de los padres. Ahora, en cuanto a la abundancia en la sociedad, en el hogar, en los chicos, qué darles, qué no darles, eso también es delicado, porque pensaba en Daniel, por ejemplo, que él era un noble, y seguramente él tuvo una infancia de abundancia. Sin embargo, seguramente lo habían educado de una manera en la que pudo ser un hombre íntegro, y eso no fue un problema. Digamos, hay infinidad de ejemplos de todos los colores y de todos los orígenes, para que también veamos que son los principios y la gratitud y la forma en la que en su educación los niños perciben a Dios, la que también los define su carácter y como hombres. Mucho más que por ahí la pobreza forzada o la riqueza forzada o la calidad de la educación a la que vayan a obtener, o la severidad de los castigos, sino el tipo de Dios al que conocen desde chiquitos. Bien, Javier. Sin embargo, José tuvo su esclavitud, ¿no? Daniel también pasó por este tema de la cautividad babilónica, ¿no?
el mimado José tuvo que pasar por esa situación para aprender lecciones de vida, ¿no? Y sí que lo aprendió. Un buen ejemplo. Es un Sí, buen sí, ejemplo. sí. Eso justamente quería decir que en el caso de Daniel en particular, él sufrió después toda esa cantidad de experiencias tremendas, habiendo sido seguramente un niño mimado en el sentido de que un chico al que no le faltó nada material. No digo mimado porque fuera malcriado, pero sí no se crió en la pobreza o en la falta de cosas, no pasaba hambre, seguramente. Sin embargo, estuvo dispuesto a pasarla después. Así que hay algo ahí en la educación que excede si es un chico de una casa rica o de una casa pobre. Bueno, muy bien, vamos con la palabra final, Pastor Saúl, y con eso estamos concluyendo porque sí se ha pasado el largo. Vamos, Pastor, y qué alegría tenerlo en medio nuestro, Pastor, y a todos los hermanos, ¿no? De verdad, es una linda familia. Te escuchamos. Yo creo que como nosotros dimos una serie de temas acerca de la expiación y que está asociado con esto, aunque no lo crean, nosotros tenemos una tendencia en el mundo cristiano y nosotros hemos sido influenciados por el mundo secular también. La iglesia ha sido influenciada por el mundo secular. Entonces, durante años la iglesia presentó un Dios iracundo que castigaba y que los iba a echar al infierno. Y la reacción es, no existe ya ese Dios, este es el Dios nuestro. Entonces ahora el Dios es un Dios que no castiga, un Dios que todo lo soporta de toda la gente. Y voy a leer un pasaje, porque yo creo que si nosotros distorsionamos la imagen de Dios, también vamos a distorsionar todo lo que hemos hablado acerca de la crianza de los hijos también. Y hay un pasaje, habría que comentarlo más, ¿no? Pero solamente voy a leerlo. Javier citó uno que está en Romanos 13, donde Pablo dice, teman a la autoridad porque no en vano lleva la espada, que indica hay castigo si desobedece, ¿verdad? Entonces es una forma de exhortación y aunque yo creo que el temor tiene cierto elemento educativo y preventivo, que no podemos descartarlo. Y aquí en particular, noten este pasaje, hay muchísimos, en Proverbios nosotros encontramos muchos pasajes que hablan de la vara. Y la vara es vara que castiga, ¿verdad? Pero noten lo que dice el Deuteronomio, es más radical que ninguno. En Deuteronomio 21:18 dice, si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde, y ahí es donde yo veo algo que ahorita Javier también mencionó, nosotros tenemos una naturaleza caída, pecaminosa. Y por más que nosotros digamos allá y tratemos de corregir, siempre va a haber este hijo contumaz que va a aparecer. Entonces dije, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedece. Ahora usted puede ver todo lo que Dios diciendo qué hay que hacer con el castigo de este muchacho. Dice, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora, nosotros podemos llamarle esto bien radical, ¿verdad? Porque imagínate qué tipo de educación. Pero lo que me llama la atención es que el pasaje está describiendo qué hacer en determinadas situaciones cuando el hijo no acepta corrección. Así que cuando aquí se está hablando, es vara lo que hay, es fuerte. En ese sentido tenemos entonces, si nosotros vemos a Dios como Padre, Dios como Padre ama a sus hijos, los exhorta, los educa, todo lo que se dijo ahorita, ¿no? Pero hay un momento donde Él tiene que sacar su vara y tiene que disciplinar. Y aquí yo diría, esto es un reflejo del mismo Dios, porque el juicio final, ¿qué es? No es el Padre finalmente cogiendo a los hijos contumaces y rebeldes que no han querido recibir la exhortación. Y el Señor termina, como dice aquí,
quitar el mal del medio de ti, es decir, quitarlo del mundo. En el juicio final es quitarlo del mundo, ¿verdad? Así que en ese sentido, el balance está, otra vez, en el Dios que es muy serio y que es la autoridad suprema, y el Padre amoroso, que es Dios también, y en la combinación de estas dos revelaciones de Dios, nosotros entonces tenemos una forma mejor de poder ver la relación padre-hijos, en este caso, y de educación. Que yo creo que a veces es lo que se está perdiendo en el mundo actual, ¿verdad? Porque es básicamente la misma filosofía que nosotros estamos encontrando en el mundo, es la misma que está introduciéndose en la iglesia. El mundo está enseñando que no se debe de castigar a los hijos. Y en la sociedad americana, ahorita alguien, no sé si fue Lidia, que habló de Hilda. Hilda. Sí, que si el hijo va a la escuela y dice que el padre lo castigó, al padre lo meten preso. Y nosotros tuvimos un caso particular. Un vecino nuestro le dio 2 correazos a la hija y la hija llegó marcada a la escuela. La hija le había faltado el respeto al padre. Entonces, la hija se quejó en la escuela porque la hija sabía que lo podían meter preso. Se quejó en la escuela y lo llevaron a la corte. Y el padre le dijo, no hay ningún problema. Y le dijo al juez, yo la castigué porque me faltó el respeto. Y si tengo que volverla a castigar, la vuelvo a castigar aunque vaya preso. Pero ella es mi hija y yo soy el padre. Y a la hija le dijo, bueno, tú puedes irte cuando tú quieras de la casa. Y le preparó la maleta y se la puso en la puerta. Y le dijo, si tú no quieres que yo te discipline y te corrija, entonces busca entonces afuera. Allá el gobierno se va a encargar de ti, te va a dar a otra familia que no se interesan en ti realmente, que no te aman. Y eso fue todo. La hija no volvió, porque la hija estaba viendo cuáles eran las consecuencias. Pero aquí hoy día el padre que castiga al hijo, lo meten preso. Y eso es un problema bien serio. Entonces el padre tiene que decidir entre corrijo o no corrijo. Se lo dejo a la sociedad, que sea quien lo eduque, o lo educo yo. Ese es el problema tan serio que hay. Pero hay padres que abusan los hijos. No, eso sí, eso no. Ahí tenemos una familia que estamos orando por ella, que le quitaron todos los hijos a ella. Es familia de Fiordalisa. Le quitaron todos los hijos. ¿Y por qué? Hubo razón por la cual le quitaron todos los hijos. Todavía no lo ha cogido para atrás. Y es una ella, no es él. Pero eso le pasó a la hija mía, Saúl. A los 4 o 5 años me amenazó que si yo le daba un nalgazo más, ella iba a ir lo iba a decir en la escuela. Yo le preparé la maleta también, la puse en la puerta. Yo te lo conté una vez. La puse en la puerta, le preparé la maleta y empezó a llorar. Y dijo, no, mami, no, yo no voy a hacer eso. Pero iba a decir algo, pero se me olvidó. De lo que tú dijiste, sí, algo muy importante. Es como vemos la vara, porque dice que el Señor azota a todo el que recibe por hijo, pero es a los hijos, porque los hijos necesitan disciplina, pero tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí está hablando de una vara del pastor que no la utiliza para golpear las ovejas. Él la utiliza posiblemente, yo no sé, yo no soy pastora, el pastor debe saber, pastor. Ustedes que son pastores deben saber más. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque es la corrección, el toquecito, ¿no? Ya está viradito, mira, un toquecito. Tú sabes, pero con que que no sienta una ira en esa vara, sino que sienta un toque de amor. No sé, así es que yo lo veo, tal vez yo esté equivocada, pero ustedes me corrigen. Pero solo un comentario con respecto al libro de Deuteronomio, ¿no? Primero, tenemos que ver que muchas de esas cosas no se aplican, ¿no? Se dejaron de aplicar hace mucho tiempo. Segundo, el chico de quien se habla allí no es un niño, ¿no? Está hablando, y además usa la otra palabra que es contumaz. Esa palabra contumaz, según Juan Calvino,
porque él está más cerca. Usted sabe que las palabras cambian con el tiempo. Contumaz no solamente es el que es rebelde, el que es obstinado y terco, sino contumaz es el que hace que la otra persona también haga el mismo comportamiento que él hace, ¿no? ¿Entiendes? Estamos hablando de una persona que abiertamente se ha declarado enemiga. Entonces, lo mismo pasaría si yo tuviera uno de mis hijos, escúcheme bien, que tenga 20 o 30 años, y yo tengo que pagar, si él ha cometido un delito, ¿me entiende? Si él ha cometido un delito y yo tengo que por lo bajo pagar a la justicia para salvarlo, yo estaría errando. Ahí lo que hay que sacar es un principio, porque esa norma no está en vigencia, de hecho. Hay que sacar un principio. ¿Y cuál es el principio? Yo no lo salvo. ¿Me entiende? Si yo he cometido un delito yo mismo, también digo, cometido el delito, es justo que yo vaya a la cárcel. ¿Me entiende? Eso es justo. Eso es ser justo. Entonces, creo que van las cosas por ahí, ¿no? Ahí hay que aprender lo que se llama el principio, porque la norma, por supuesto, no se da. Yo no puedo pegar en este momento a un muchacho de 30 y 40 años, ¿me comprende? Ya tiene su conciencia, él tiene su mente, él tiene capacidad de todo eso. Pero sí yo puedo castigar en el sentido de que si él me pide librarle de la cárcel cuando él ha matado a una persona, hijito, lo siento, yo no te voy a prestar el dinero para que por lo bajo pagues, tienes que ir a la cárcel. Te visitaré en la cárcel, ¿entiendes? Porque tienes que sufrir las consecuencias. Sí. Y es que eso hay que ver las cosas y hay que hacerlas de manera justa, ¿no? Entonces, yo cuando alguna vez estuve en un juicio y le dije al juez, señor, si yo he hecho eso, todo lo que está escrito ahí, yo voy a la cárcel, ¿sí? Si eso es justo, si lo que está escrito ahí es cierto, yo voy a la cárcel, no tengo problema, no tengo miedo a la cárcel, le dije al señor juez. Yo no le tengo miedo a la cárcel, yo no estoy evitando la cárcel. Pero lo que estoy viendo aquí, que todo ese escrito es una mentira, es una falacia, ¿no? Y le voy a demostrar por qué y por qué no. Entonces, gracias a Dios, pues gané el juicio, pero yo estaba dispuesto a ir a la cárcel también. Iba a ir a la cárcel con felicidad. Porque si voy a la cárcel sé que iré pues a predicar la palabra, sé que Dios me protegerá, me comprende, porque puede que pase eso, ¿no? Pero yo soy aquellos que piensan, si un hijo mío hace algo, mata a alguien, no lo voy a salvar. Es justo que vaya a la cárcel. Y así estoy cumpliendo lo que dice Romanos, ¿no? Cuando dice pues que las autoridades han sido puestas para el malo. ¿Entiende? Entonces está hablando en ese contexto, ¿no? No podemos nosotros hablar del niño, no encuentro yo esa situación, es otro contexto, ¿me entiende? Y yo insisto que el castigo debe ser el último recurso, parece que estoy escuchando como si fuera el primer recurso, no, ese debe ser el último recurso y de hecho no soluciona las cosas, en muchas ocasiones la empeora, ¿me entiende? Y bueno, hay situaciones aquí en Ecuador, por ejemplo, cuando estaba la esclavitud, ellos aprobaban, la Iglesia Católica aprobaba la esclavitud, basados en Romanos, basados en Efesios, ¿me entiendes? Y aprobaban la esclavitud, aprobaban el castigo basado en los textos bíblicos, ¿no? Y de esa manera, pues, se les fue la mano, castigando a mucha gente, por supuesto, inocente, ¿no? Con esto no estamos dejando de lado el castigo. Yo creo que las consecuencias de una persona, si ha cometido algo, pues tiene que sufrir las consecuencias de lo que ha hecho, no lo voy a salvar. Creo que Dios en el hijo pródigo hace eso, ¿no? Ese hijo decide irse, pues bueno, vete, sufrirá las consecuencias y sufrió las consecuencias, ¿no? En su éxodo. Bueno, eso nomás, ¿no? Eso nomás. Creo que ya hemos llegado al... Espero que me hayan entendido. En algún momento podamos retomar este tema, ¿no? Y clarificar las cosas, quizás más ampliamente, ¿no? Porque sí es necesario. Yo les digo, el mejor camino no es el castigo físico, ni el castigo verbal. El mejor camino es la educación. Y educar no es fácil. Hay que educar para que piense. Hay que educar con felicidad. El niño debe educarse con felicidad. Y con eso no estoy enseñando lo que a otros, ¿no? Lo que hacen es permitir y permitir, ¿no? En el hogar debe haber reglas, en el hogar deben haber límites. Esos temas no hemos hablado, ¿no? En el hogar deben haber autoridad también, por supuesto. Los chicos tienen que saber que en el hogar hay autoridad, ¿no? Entonces, bueno, pero es una autoridad no autoritaria, ¿sí? No es autoritarismo, ¿ok? Bueno, vamos a terminar con una oración por el tiempo, ¿sí? Javier, ¿puedes ayudarnos, por favor? Sí. Ahora,
Muchas gracias a Dios por esta reunión, por la posibilidad de participar, de hacernos pensar en tus principios, en tus consejos, en tus indicaciones, en nuestra también a veces falta de sabiduría o incapacidad para ponerlos en práctica, pero te pedimos, Señor, que dirijas todas las familias de esta iglesia, que inspires a los padres para que sean una influencia positiva en la vida de sus hijos, que inspires también a los hijos para que sean para su vida, para la felicidad de sus padres y de todos aquellos en quienes puedan influir. Te pedimos también que nos des descanso ahora y que mañana también podamos acercarnos de nuevo a tu presencia y ser alimentados por el Evangelio. En tu nombre, amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, un abrazo para todos y que tengan una linda noche. Ha sido un gusto poder polemizar, poder ampliar el tema, ¿no? Y sé, hay para estudiar más, ¿no? Sí, porque yo no. Bendiciones. Bendiciones.